Muy buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4, integrado por Alberto Perdomo, Iris Mexicanos, Emily Gutiérrez, Blanca Tum, Carla Akpuac. A continuación, veremos la Norma Internacional de Información Financiera 16, Arrendamientos. El objetivo de esta norma es asegurar que el arrendatario y el arrendador den a conocer información relevante, esto con el fin de asegurar fielmente las transacciones. Esto da a conocer una base para los usuarios para evaluar el efecto de los arrendamientos en la situación financiera, en el rendimiento financiero y en el flujo de efectivo de una entidad. El alcance de esta norma es hacia todos los arrendamientos, incluyendo los activos de derecho de uso en un subarrendamiento. Sin embargo, hace algunas excepciones, como por ejemplo los acuerdos de arrendamiento para la exploración de uso de minerales. También hace mención de los activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41. Exenciones al reconocimiento. La norma indica que el arrendatario puede optar por no aplicar los requerimientos de los párrafos 22 al 49, es decir, el reconocimiento, la medición inicial y la medición posterior, siempre y cuando que el arrendamiento sea a corto plazo o que el arrendamiento en los que el activo subyacente sea de bajo valor. Si el arrendatario opta por no aplicar los párrafos antes mencionados, deberá reconocer los pagos como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. Identificación de un arrendamiento. Para identificar si el contrato es o contiene un arrendamiento, se deberá evaluar si se transmite el derecho a controlar el uso del activo identificado por un periodo de tiempo mediante una contraprestación. Esto se evaluará a lo largo de un periodo de tiempo de uso y se tomará en cuenta si el cliente tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo. Plazo del arrendamiento. La norma lo determina como el periodo no cancelable de un arrendamiento, junto con los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento y si los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento, si el arrendatario no va a ejercer con razonable certeza esa opción. Un gusto saludarles. A continuación tenemos la parte del arrendatario. Reconocimiento. El arrendatario va a reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, partiendo de los beneficios como el derecho y las obligaciones que le incorporan el arrendamiento, como por ejemplo los pagos una vez el activo ya se encuentre a su disposición. La medición inicial por derecho de uso será el costo. En esto vamos a incluir el valor presente de los pagos por arrendamiento, costos directos iniciales y estimación de costos por desmantelamiento. En cuanto a este punto de la medición del pasivo por arrendamiento, el pasivo se medirá al valor presente de los pagos que a la fecha aún no se hayan hecho efectivos. Para este propósito, utilizará la tasa de interés implícita en el arrendamiento o la tasa incremental de préstamos del arrendamiento si la anterior no fuera fácilmente determinable. Los pagos que se van a incluir en la medición del pasivo comprenden los que ustedes pueden ver en pantalla, como por ejemplo el precio del ejercicio de compra si se llegara a realizar. Con relación a la medición posterior, tenemos la medición posterior del activo por derecho de uso. La norma indica que se ha de medir al costo, o bien proporciona el modelo del valor razonable para las propiedades de inversión de acuerdo con la NIC 40 si los activos por derecho de uso cumplen con la definición de propiedades de inversión y si el arrendatario, de acuerdo con la NIC 16, tiene su arrendamiento
en relación con propiedad, planta y equipo, puede optar por el modelo de revaluación. La medición posterior del pasivo por arrendamiento se va a conseguir incrementando el importe en libros, que va a permitir reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento. La reducción del importe en libros va a reflejar los pagos realizados y medirá nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones, lo cual se va a reconocer como un ajuste al activo por derecho de uso. Y las modificaciones del arrendamiento se van a considerar separadamente los cambios en el alcance o la contraprestación que se paga por él. Presentación. Con base a la NIF 16, el arrendatario presentará en el estado de situación financiera los activos por derecho de uso, los pasivos por arrendamiento. En el estado de resultado y otro resultado integral, el gasto por intereses por el pasivo por arrendamiento y la depreciación del activo por derecho de uso. En el estado de flujo de efectivo, los pagos en efectivo por pasivos por arrendamiento, los pagos en efectivo por intereses, los pagos por arrendamiento a corto plazo, pagos por arrendamiento de activos de bajo valor y los pagos de arrendamiento variables de pasivos por arrendamiento. Información a revelar. Un arrendatario revelará información sobre sus arrendamientos en los que actúa como arrendatario en una nota única o sección separada de los estados financieros. Sin embargo, un arrendatario no necesita duplicar información que ya esté presentada en cualquier otro lugar de los estados financieros, siempre que dicha información se incorpore mediante referencias cruzadas en la nota única o sección separada sobre arrendamientos. Un arrendatario revelará los siguientes importes para el periodo sobre el que se informa. Cargo por depreciación de los activos por derecho de uso por clase de activo subyacente, gastos por intereses por los pasivos por arrendamiento, el gasto relacionado con arrendamiento a corto plazo, el gasto relacionado con arrendamiento de activos de bajo valor, el gasto relativo a pagos por arrendamiento variables y la medición de los pasivos por arrendamiento. Siguiendo con la información a revelar, se encuentran los ingresos por subarrendamiento de los derechos de uso de activos, salidas de efectivo totales por arrendamiento, incorporaciones de activos por derecho de uso, ganancias o pérdidas que surgen de transacciones de ventas con arrendamientos posteriores y el importe en libros de los activos por derecho de uso al final del periodo sobre el que se informa, por clase del activo subyacente. Un arrendatario revelará información cualitativa y cuantitativa adicional sobre sus actividades de arrendamiento para cumplir con el objetivo de la información a revelar. Los dejo con mi compañera Blanca Tum. Continuando con esta presentación, hablaremos sobre el arrendador. Un arrendador clasificará sus arrendamientos como arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. Se clasificará como arrendamiento financiero cuando se transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes del activo subyacente. Y será un arrendamiento operativo cuando no se transfieran todos los riesgos y ventajas inherentes del activo subyacente. La norma nos indica algunos ejemplos para poder clasificar un arrendamiento financiero, en los que podemos mencionar que el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al final del plazo, tiene una opción a compra y el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Y será un arrendamiento, el ejemplo de un arrendamiento operativo es cuando se transfiere la propiedad del activo subyacente y al término del arrendamiento se recibe un pago variable y en consecuencia de eso el arrendador no transfiere sustancialmente los riesgos y ventajas del activo subyacente. Arrendamiento financiero. Reconocimiento y medición de los arrendamientos financieros. Un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera todos los activos que mantenga para arrendamiento financiero y los presentará como partidas por cobrar por el importe igual a la inversión neta del arrendamiento. Medición inicial. Un arrendador usará la tasa de interés implícita para medir la inversión neta. Medición inicial incluidos en la inversión neta. Se considerarán los pagos fijos y pagos variables.
garantía, opción a compra si el arrendatario es seguro que se realizará y penalizaciones. Medición inicial para fabricantes o distribuidores de los bienes arrendados se considerará los ingresos ordinarios por el valor razonable del activo, costo de venta o importe en libros y resultado de venta. Medición posterior. Se reconocerán los ingresos a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la base de una pauta que refleje la tasa de rendimiento constante que se tiene sobre la inversión neta que el arrendador ha realizado con sus arrendamientos. Modificaciones del arrendamiento. Se contabilizará por separado cuando exista un incremento en el alcance del arrendamiento y cuando exista un incremento en la contraprestación por el importe acorde con el precio independientemente del incremento del alcance. Si el arrendamiento se hubiera clasificado como arrendamiento operativo y si la modificación hubiera estado vigente en la fecha del inicio del acuerdo, se contabilizará por separado y se contabilizará la modificación como un arrendamiento nuevo y se medirá el importe en libros del activo subyacente como la inversión neta. Muchas gracias, los dejo con mi compañero. Continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre el arrendamiento operativo. Iniciamos con el reconocimiento y medición, lo que indica las normas que se debe reconocer y medir diferentes aspectos. Entre ellos tenemos los pagos por arrendamiento, es decir, que un arrendador deberá reconocer los pagos de los arrendamientos operativos como ingresos. También se debe de reconocer como un gasto los costos, incluyendo la depreciación. También se debe de reconocer y medir los costos directos iniciales incurridos para obtener un arrendamiento al importe en libros del activo subyacente y serán reconocidos a lo largo que dure el arrendamiento. Es importante aclarar también que no se reconocerá ningún resultado por la venta cuando se celebre un contrato de arrendamiento operativo cuando el arrendador sea fabricante o distribuidor de los bienes a la vez. Seguimos con la información a revelar. Lo que indica la norma es que respecto a la información que se revele en las notas de los estados financieros tiene como objetivo para los usuarios de los estados financieros establecer una base que sirva para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos tanto en la situación financiera de la empresa, en el rendimiento financiero como tal y el comportamiento que se tendrá en los flujos de efectivo. Entonces, para los arrendamientos financieros, la información que se debe revelar es la siguiente. Resultados de las ventas, los ingresos financieros sobre la inversión neta y el ingreso relativo a pagos por arrendamientos variables no incluidos. Y para los arrendamientos operativos, lo que se debe de revelar es el ingreso del arrendamiento, revelando por separado el ingreso relacionado con pagos por arrendamientos variables que no dependan de un índice o una tasa. Por último, tenemos las transacciones de venta con arrendamiento posterior. Lo que tenemos que entender acá es que si una entidad, entiéndase vendedor, transfiere un activo a otra entidad, entiéndase comprador, y la primera toma en arrendamiento ese activo de la segunda, el vendedor y el comprador deberán contabilizar el contrato de transferencia y el arrendamiento como tal. Para ello se deben evaluar o aplicar dos aspectos. Número 1, si la transferencia del activo será una venta o bien si la transferencia del activo no será una venta. Eso es todo de nuestra presentación. Agradecemos su atención.